Vale, queremos ver que una intersección de subespacios es 0, pues lo que hacemos es coger un vector x en la intersección y tenemos que ver que este vector x es el vector 0. Bueno, primero, ¿qué significa que x está en U? Como que x está en U, x se puede escribir como combinación lineal de los vectores que generan U. Es decir, x es la suma donde i va desde 1 hasta p de unos ciertos escalares lambda i por vi. Bueno, i va desde 1 hasta p sub 1. ¿Vale? Para algunos lambdas en el cuerpo, que en este caso es R. Como x también está en W, x se puede escribir como combinación lineal de estos vectores. Es decir, x es la suma donde j va desde p2 más 1 hasta n de unos escalares mu j por v j'. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es calcular cuánto es. Vamos a calcular cuánto es f de xx de dos formas. Primero utilizando esta descomposición de x y después utilizando esta de aquí. Ahora f de xx es f de, utilizando primero esta descomposición, es f de la suma donde iba desde 1 hasta p de lambda i vi, la misma suma. Ahora el paso automático, sacar fuera las sumas y los escalares. Por cierto, aquí, para que no haya problemas después, esta segunda suma, mejor usar una letra distinta. Voy a llamar a esto suma en k, por ejemplo. Suma k desde 1 hasta p de lambda k vk. Vale, saco fuera las dos sumas. Suma donde iba desde 1 hasta p, suma donde k va desde 1 hasta p de lambda i lambda k por f de vi vk. Y ahora la cuestión es que la base b, formada por v1 hasta vn, es una base ortogonal. Por tanto, estos son 0, excepto si k es igual a i. Es decir, en esta segunda suma solo nos quedan los términos con k igual a i. Y cuando k es igual a i, lo que nos queda es suma donde iba desde 1 hasta p. Y ya digo, cuando k es igual a i, lo que queda es lambda i cuadrado por f de vi. Y ahora, ¿qué podemos decir sobre esto? Bueno, pues esto, los f de vi, cuando iba desde 1 hasta p, son, lo tenemos aquí, son números positivos. Esto es un cuadrado, o sea que es mayor o igual que 0, por tanto esto es mayor o igual que 0. Y además es 0 y es igual a 0 si solo si los lambdas son todos ceros. Y que los lambdas sean todos 0, ¿qué son los lambdas? Son los escalares que aparecen en la descomposición de x como combinación lineal de v1 hasta vp. Por tanto, que todos los lambdas sean 0 es equivalente a que x sea igual a 0. Vale, esto por un lado. Esto calculando f de xx utilizando la primera descomposición de x. Por otra parte,
por otra parte, ahora vamos a calcular f de xx utilizando la segunda descomposición de x, utilizando esta de aquí. ¿Vale? Así pues, por otra parte, utilizando la descomposición que he señalado en rojo, tenemos que f de xx es f de la suma, donde j va desde p2 más 1 hasta n de mu j, v j prima, lo mismo. Pero ahora uso un segundo subíndice donde k va desde p2 más 1 hasta n de mu k, v k prima. Y hago lo mismo, saco las sumas y los escalares fuera, queda suma en j desde p2 más 1 hasta n, suma en k desde p2 más 1 hasta n de mu j, mu k por f de vj prima, vk prima. Ahora, los v' también son ortogonales 2 a 2, con lo cual en esta segunda suma solo queda el sumando con k igual a j. Y cuando k es igual a j, lo que queda es mu j cuadrado por f de vj prima, vj prima. Vale, y ahora, ¿qué sabemos sobre estos? Sobre f de vj prima, vj prima. Pues cuando j va desde p2 más 1 hasta n, los tenemos por aquí, los f de vi prima, para i mayor que p2 van a ser menores o iguales que 0. ¿Vale? O sea que esto es una suma, estos términos cada uno es menor o igual que 0. Estos son cuadrados, por tanto también son mayores o iguales que 0. Es decir, los productos es una suma de números menores o iguales que 0, con lo cual esto es menor o igual que 0. Así pues, con la segunda forma de calcular f de xx tenemos que es menor o igual que 0. Con la primera forma de calcularlo teníamos que era mayor o igual que 0. Como es mayor o igual que 0 y menor o igual que 0, deducimos que es 0 y eso sucedía si solo si x es igual a 0. Por tanto, deducimos que f de xx es igual a 0 y esto significaba que x es igual a 0 como queríamos ver. Así pues, ya hemos visto que esta intersección es 0. En el próximo vídeo veremos para qué hemos hecho esto. Veremos cómo el teorema de Sylvester se sigue rápidamente de esta igualdad.